Buenos días, sean todos bienvenidos. Cada último domingo del año, aquí en la iglesia, tenemos esa alegría, ese agrado de tener en este último domingo del año una acción de gracias. Darle gracias a Dios. Tener eso de manera clara. Ese es el objetivo, reconocer que hay un Dios que está en los cielos. Ese Dios tiene el control de todas las cosas y que nosotros, teniendo una relación con Él y Él derramando su gracia en nosotros, podemos, a pesar de las diferentes circunstancias, situaciones que nos vengan, podemos seguir adelante cumpliendo el objetivo de la vida que cada uno de nosotros tiene. También, ya es el propósito de hoy de los cantos, darle ese lugar a Dios, alabarlo, adorarlo y también tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios. La experiencia de cada cristiano es única, cada uno de nosotros tiene una forma de relacionarse con otras personas. Y también cada uno de nosotros tiene una forma muy personal de relacionarse con Dios. Cada uno de nosotros. En mi forma de relacionarme con Dios, para mí siempre llegar a estos últimos días del año son muy significativos para mí, porque son días, momentos en los que yo en su palabra o en la oración, en la comunión que uno tiene con Dios, yo busco siempre una respuesta de Dios, una respuesta a una pregunta. La pregunta que yo tengo a Dios es: Señor, ¿cuál es la palabra para el siguiente año? ¿Cuál es la palabra para la palabra tuya que nos va a ayudar en este siguiente año? Y yo tengo mucha claridad de años o momentos al final del año donde Dios, a través de su palabra, con toda claridad me decía: viene un año duro, viene un año difícil, y Dios me mostraba una palabra que yo compartía primero con mi familia, después con otros hermanos, en su momento con el resto de la iglesia o de la congregación. Y para mí fue muy significativo cómo en esos días últimos del año, antes de empezar el siguiente año, Dios siempre venía y con su palabra me daba una proyección. Así van a ser las cosas, así va a ser este tiempo que viene. Y bueno, a lo largo de este año hay una palabra con la que Dios estuvo tratando mi vida, y una palabra que hace unos días también yo compartía con los hermanos en la iglesia, y yo con toda claridad les decía a los hermanos: esta palabra cambió mi vida. Esta palabra no solo la cambió, sino me ha dado una perspectiva de cómo debo yo de enfrentar cada momento que se presenta, cada circunstancia que se presenta, cómo debo yo de reaccionar, cómo debo yo de enfrentarla. Si me acompaña en su Biblia, quiero compartirla hoy a todos ustedes, acá en el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Si me acompaña a partir del verso número 23. Diferentes personas, cuando llegan esos últimos momentos del año, últimos minutos, algunos lo hacen simplemente por costumbre, otros por diversión, pero algunos otros lo hacen con un sincero deseo. Ciertas prácticas que hacen en los últimos segundos o minutos del año, con el anhelo de que el siguiente año les vaya bien, que sea un año bonito. Trasladémonos a ese momento. Trasladémonos a ese momento donde están dando las 12 de la noche o 12 a.m., porque las 12 de la noche son las 12 de la mañana y las 12 p.m. es
dentro de una hora, las 12 de la tarde. Entonces trasladémonos a ese momento ahorita en nuestra mente, son las 12 a.m., está sonando el reloj, tú estás ahí rodeado de personas queridas, familia, familiares. ¿Y cuál es la práctica que se hace en ese momento? ¿Cuál es? ¿Ninguna? ¿Nada más darse un abrazo? Regularmente se da el abrazo y se expresa un deseo, feliz año, ¿no? Estás tú queriendo que a esa persona o a las personas que están a tu alrededor sea un año donde venga esa felicidad. Y todos definitivamente queremos eso, un año de felicidad, un año donde nos vaya bien, donde estemos bien, pero miremos ahorita hacia atrás y cuántas dificultades se presentaron en este año, cuántas situaciones que para nada estaban en nuestra mente programadas, que para nada en nuestra mente teníamos siquiera una idea de lo complicado de ciertas dificultades, o que no teníamos tampoco idea de que a lo mejor se iban a presentar algunas diferencias con personas muy cercanas, sean familiares o no. A lo mejor había buena relación con esas personas y de repente se presentan ciertas situaciones y esa buena relación se dañó, esa buena relación se afectó. A lo mejor hasta el día de hoy hay una distancia, hay algo que está estorbando y usted lo tiene bien claro. No era algo que yo tenía programado, no era algo que yo tenía pensado. Sin embargo, son cosas que se presentan y que la palabra de Dios nos muestra con toda claridad esas verdades que cambian nuestra vida y que nos pueden ayudar a salir adelante de esas dificultades. Si entendemos esta verdad, si la entendemos y realmente la aplicamos a nuestra vida, se lo aseguro, usted será una persona que no será derrotado, que no será abrumado, totalmente reducido a la miseria por esas situaciones duras de la vida. Usted será una persona que no solo llevará una buena comunión con Dios, sino será una persona que realmente cumplirá su propósito para con las demás personas que están a su lado, ayudándolas, amándolas, dirigiéndolas en cualquiera que sea la situación. Si me acompaña en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, vamos a leer a partir del verso 23. Si alguien no trae Biblia, aquí nos van a ayudar para que esté en la pantalla o en las pantallas. Entonces, pero yo le sugeriría, si usted tiene Biblia, léalo en su Biblia. Si hoy no la trajo, pero en casa tiene Biblia, llegando a casa, agarre esa Biblia. Busque este pasaje, escudriñenlo de veras, porque no se necesita ser una persona muy conocedora para decir que el año que viene va a ser muy duro. No se necesita. No se necesita. Simplemente miremos cómo están los demás países, sea no tanto del norte, sea Canadá o Estados Unidos, pero aún así son países que están enfrentando dificultades. Tal vez el que menos, tal vez sea Canadá. Estados Unidos se avecina un tiempo complicado para ellos desde el aspecto político. ¿Y qué decir desde México, que es el otro país de los países del norte de América? ¿Qué decir los países que están desde Centro, Suramérica? ¿Cuántas dificultades? Países que política y socialmente el día de hoy están atravesando muy, muy serios problemas. Nuestro país va a enfrentar un año muy complicado. Entonces no se necesita ser muy conocedor, simplemente ser un poco crítico y darse cuenta si es cierto, allá en Bolivia está pasando esto, en Chile están pasando otras cosas, en Argentina en diferentes momentos hemos ido comentando cómo ha estado la cuestión política, la cuestión económica, y de ahí se puede extender a muchos otros países. Acompáñenme leyendo entonces libro de los Hechos, capítulo 4, verso 23. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo
lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, o sea, la iglesia, los hermanos, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, ¿qué? El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Hijo Jesús, contra su Cristo. Verso 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, ese verso 26 es muy importante, por favor póngale mucha atención. Verso 20, perdón, me salté yo, el 28, para hacer, verso 28. Ese verso 28 es muy importante, para hacer, como dice ahí, cuanto tu mano, ¿y qué dice? Tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, ¿mediante el nombre de quién? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice ahí? Tembló. ¿Y qué les pasó a todos los que estaban ahí congregados orando? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amados, estamos en un tiempo, este tiempo, donde por la vida que se está viviendo, se nos está empujando, se nos está orillando a que vayamos haciendo a un lado a Dios, y a que en lugar de Dios vayamos agarrándonos de otras cosas para ir llevando nuestra vida diaria. Sí, lo vuelvo a repetir, estos días en los que estamos viviendo, este ambiente y las condiciones en las que estamos viviendo nos va empujando a que hagamos a un lado a Dios, a que consideremos que Dios, lo que dice su palabra, es cosa ya de la historia, es cosa de solo de la religión, considerando la religión como algo que es imaginario, que es algo solo mental, que solo es de aquel que así lo quiere creer, pero que la vida se mueve, que la vida se dirige por otros principios que nada tienen que ver con la religión o con Dios. Se nos está orillando día a día o año a año a que vayamos haciendo a un lado a Dios. Cada día de reunión es una acción de gracias. Cada día que se reúne un grupo de personas a escuchar y a buscar en la palabra de Dios la verdad, es una lucha por mantenerse agarrado de una verdad que es muy grande y es muy sólida. Pero lamentablemente, si no nos mantenemos agarrados, esa verdad se va a ir diluyendo, y en cualquier momento vamos a pensar que la fuente de la felicidad a nuestra vida va a ser el trabajo, que la fuente de la felicidad a nuestra vida va a ser la economía, que la fuente de la felicidad de una persona va a ser la salud, que la fuente de la felicidad de un grupo de personas es otra persona. Llámese esposo, llámese esposa, llámese novio, llámese novia, llámese como se llame esa persona. Vamos a pensar, la fuente de la felicidad es esa. Y no es así. Yo quisiera que me acompañaras a leer nuevamente desde el verso 23. Y ahora quiero pedirte algo muy particular, que ahí en tu Biblia o en tu mente usted subraye cuántas formas muy especiales hay en el texto de hablar de Jesús.
No son palabras lisonjeras, no son palabras bonitas e infladas, no, 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 son títulos, son reconocimientos que Cristo se ganó con su vida, siendo obediente a su Padre, siendo fiel hasta la muerte y muerte de cruz, y siendo genuinamente el Mesías, el Redentor, el Salvador, Dios mismo hecho carne. Amén. Yo quisiera pedirle que en su mente usted también haga ahorita otro ejercicio. Si usted es alguien que el día 24 o el día 25 celebró usted el nacimiento de Jesús, usted no puede estar en contra de este versículo o de toda esta porción de versículos. Porque no puede ser que usted preparó un arbolito, lo adornó, lo arregló, que usted preparó una cena o un nacimiento y diga: estoy feliz porque Jesús nació. Y este pasaje que habla de ese niño que nació, pero ya no habla del niño, habla del hombre que vivió sin pecado, del hombre que vivió una vida en santidad y en obediencia, del hombre que además, cuando toda la opinión pública se volvió en contra de él, cuando todos aquellos que en algún momento le habían rodeado, lo habían abandonado, él no se desanimó, él se mantuvo fiel para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces yo le pido ahora que cada palabra que hable de Jesús, usted la subraye y usted note cómo esta iglesia, porque aquí está hablando de una iglesia, está hablando de un grupo muy grande de personas, aquí está hablando cómo estas personas se relacionaron con Dios, cómo se relacionaron con Jesús. Y es muy importante para todos los adultos, para todos los jóvenes y para todos los niños que aprendamos a relacionarnos con Dios. Es muy importante. Nuevamente acompáñeme. Hechos 4, verso 23 dice así: y puestos en libertad, está hablando de dos apóstoles que estaban presos, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ese todo lo que les habían dicho eran las amenazas de muerte. Deja de predicar en el nombre de Jesús, deja de andar visitando personas para ir a orar por ellas, deja de andar yendo de un lado a otro de la ciudad hablando en el nombre de Jesús. Eran amenazas de muerte, los habían amenazado de muerte. Verso 23 así lo dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24, Hechos 4, 24, y ellos habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Dice que unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Está citando el Salmo 2. Salmo 24. Que por boca de David tu siervo dijiste, este es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Fíjese, ahora vienen esas palabras que le pedí que usted subrayara, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra, ¿cómo menciona Cristo? Su santo Hijo. Vea la manera en la que la iglesia de aquellos días se refería a Jesús. Fue hombre de carne y hueso como usted y como yo. Tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo hambre, tuvo momentos dolorosos donde lloró. Y la palabra no nos habla solamente de un momento donde haya llorado. No solo lloró frente a la tumba de Lázaro, lloró también en el huerto de Getsemaní. Y sin lugar a dudas lloró en otros momentos que fueron íntimos y personales en su comunión de él con su Padre. Era hombre de carne y hueso como usted y como yo, como cualquiera de nosotros, que tenía sueño y dormía, que tenía hambre y necesitaba comer, que estaba cansado y necesitaba descansar, que había momentos de tristeza y necesitaba que ese dolor y esa tristeza se derramaran lágrimas, que había momentos de alegría donde él se regocijaba, tan humano como usted y tan humano como yo. Pero él determinó no contaminarse con el pecado, vivir totalmente en una vida de obediencia y de sujeción. Y eso nos muestra a cada uno de nosotros
que nosotros tenemos también esa facultad para poder decidir, me aparto del pecado y hago el bien, o lo contrario, me aparto del bien y hago el mal. Si estamos en la última reunión del año, es un buen momento para considerar cuánto bien pude haber hecho y no lo hice, o cuánto mal no debía haber hecho y sí lo hice. Dice ahí en el verso que estamos leyendo, porque verdaderamente, verso 27, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo. Cristo es santo. Cristo es santo, habiendo sido verdaderamente humano, como usted y como yo. Por eso cuando alguien le dice, tú sigue el ejemplo de Cristo, ya quitémonos ese pretexto que decimos, bueno, es que Jesús era Dios, Él por eso no pecaba, porque Él era Dios. Era tan humano como usted y como yo. Seguimos adelante. Ahí dice, a quien ungiste. Ahí está hablando de una bendición muy particular. Una unción es derramar una bendición muy especial en alguien. Y ahí se está diciendo, Dios a su Hijo lo ungió. Luego dice, ¿quiénes se unieron contra Cristo? ¿A quiénes menciona ahí? Herodes, Poncio Pilato, un pueblo gentil, está incluyendo ahí a los romanos y a todo el pueblo que se entiende que era su propio pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vino a ellos, pero ellos lo rechazaron. Cada una de estas personas, usted dígame, ¿qué pecado cometió Pilato contra Jesús? ¿Cuál fue el pecado de Pilatos? ¿O no cometió pecado Pilato contra Jesús? ¿Sí cometió pecado? ¿Cuál fue? Se lavó las manos, ¿verdad? No, yo ya no me hago responsable de esto, yo me limpio de esto y a ver quién se hace cargo de esto. Pilato cometió pecado. ¿Cuál fue el pecado de Herodes? Se burló de él, lo escarneció, ¿no? Bueno, ¿cuántos pecados están ahí representados? Y Dios tomó todos esos pecados, y todos esos pecados los usó Dios para cumplir su plan redentor sobre toda la humanidad. Dios tenía el control de todas las cosas. Verso 28, hace rato le decía que era muy importante. Vamos al verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo, ¿qué dice ahí? Habían antes determinado que sucediera. Amados, ¿de qué quiero hablarles el día de hoy? De la soberanía de Dios. ¿Qué es esa palabrita, soberanía? Que Él es el dueño, Él es el dueño absoluto de todo lo que en este mundo hay. Él lo creó. Dios le dio forma y Dios le dio vida. Dios es el dueño absoluto de todo. Tal vez a algunos de ustedes no les guste eso. No les guste saber que tú le perteneces a Dios. Tal vez a algunos de los que están aquí no les agrada saber que hay un derecho de parte de Dios sobre ti. Pero así es, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y no solo es el creador, es el que puso todas las leyes. Si hay un momento en tu vida que tú te alegraste, si hay un momento en tu vida que se dieron los cambios hormonales y vinieron cambios en tu vida y tú te alegraste y dijiste, bueno, ya no soy este niño, ahora soy esta persona joven, o ya soy esta persona adulta, fue Dios el que determinó todo eso. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el dueño absoluto. Esta iglesia reconocía que Dios es el soberano. ¿Dónde lo puedes ver? Si me acompañas, si nos ayudas, ahí en el verso número 24. Acompáñeme a verlo en su Biblia, por favor. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, soberano, soberano. Habrá quien hoy se goce al oír esta palabra y pueda levantar sus manos y decir, amén, yo reconozco a Dios como soberano. Habrá quien no se goce con esta palabra y diga, no, yo no quiero reconocerlo a Él como soberano. El que usted lo reconozca o no lo reconozca,
no por eso deja de ser Él soberano. Él es soberano. Él es el Dios creador. Y esta iglesia recibe una noticia no para brincar de alegría, no para continuar en un estado así de regocijo. Esta iglesia estaba viviendo un momento muy especial de mucha bendición. Había mucha gente que se estaba convirtiendo, había muchas personas que estaban dejando sus pecados. Los apóstoles o los ancianos o los diáconos más adelante también estaban haciendo muchas obras en el nombre de Dios. Había un momento, vamos a llamarlo así, de bendición muy especial. Y viene una noticia que es como un balde de agua fría. Viene una noticia que es una cubetada para apagar ese fuego. Ya cállense. Ya dejen de andar haciendo sus cosas. Esto se acabó. No más. Amenaza de muerte. Dice ahí, verso 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué pasaría si ahora, justo ahora, aquí, de repente llegaran dos hermanos, todos afectados, acaban de pasar una muy mala noche, acaban de estar ahí detenidos por un grupo de personas y ese grupo de personas les acaban de dar amenazas de muerte? A todos los que entren por esa puerta los vamos a estar checando. A todos los que entren y salgan por esa puerta los vamos a andar siguiendo. Y si no dejan de reunirse, ya sabemos dónde viven y va a haber consecuencias para cada uno de ustedes. Son el tipo de amenazas. ¿Qué voces alzarían hoy aquí? Nos están amenazando. Hay gente allá que nos está observando. Hay gente allá afuera que se está dando cuenta incluso hasta dónde vivo, cómo vivo. Hay un peligro real. Probablemente alguien levantaría la mano y diría: hermano, ¿por qué no mejor dejamos de reunirnos algunos domingos en lo que el asunto se calma un poco? Puede ser que alguien levantara la mano y dijera: vamos a actuar con prudencia. Puede ser que alguien más levantara la mano y dijera: hermano, híjoles, es que pues ya no quieren que andemos yendo por las calles, invitando a la gente y que estemos haciendo este tipo de actividades. ¿Por qué no mejor nos calmamos un poco y ya nada más las reuniones son a lo mejor de poquitos? Esa podría ser otra de las voces. Tal vez por ahí se levantara otra mano y alguien dijera: bueno, es que fulano conoce a alguien de la policía. ¿Por qué no va él y habla con los de la policía? A lo mejor se puede conseguir que vengan algunas patrullas y hagan guardia y nos protejan. Tal vez alguien más levantaría la mano y dijera: hermano, ¿y por qué no hablan con tal hermano y con tal hermana? Porque esos hermanos luego andan allá en la calle predicando, pero luego son muy duros para predicar y le dicen las cosas a la gente de manera muy fuerte, y a lo mejor por esa forma de hablar es que alguien se ha molestado allá y ahorita por eso esa gente está en esa actitud con nosotros. ¿Cuántas voces se alzarían? Piense en usted mismo. Si esa amenaza fuera sobre usted, ¿cuál sería la decisión? Verso 24, vamos a él. Y ellos, habiéndolo oído, oyeron esa amenaza real, genuina, de muerte. Habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe qué fue lo que esta iglesia tenía claro? El que tiene el control de todas las cosas es Dios. Es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Sí, hay gente mala y hace cosas malas, eso es una realidad, eso es una realidad. Hay gente mala y hace cosas malas, es una realidad. Pero el que tiene el control de las cosas es Dios. Ellos no oraron pidiéndole a Dios: Señor, destruye a los malos. Señor, que sobre de ellos venga todo lo que están planeando. No oraron eso. No le pidieron: Señor, de alguna manera, tú líbranos
De alguna manera, Señor, que el plan de ellos se haga infructuoso y tú, a nosotros sálvanos. No oraron de esa manera. No que fuera mal orar por ello, no es mal orar por ello. Pero acá en la Biblia no vemos que ellos hayan orado de esa manera. ¿Qué oraron? Oraron reconociendo que Dios es el soberano, que Dios es el que tiene el control de las cosas. Amén. Amén. Y reconocieron que si Dios permitía que esas personas les hicieran algo malo, eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Y puede ser que alguien diga, no, pero eso es muy exagerado, eso puede ser fanatismo. No, amado, no es fanatismo. Usted, por más que quiera hacer el bien y proteger a sus seres queridos, nunca va a poder evitar que algo malo le suceda. Nunca. ¿Y qué tan bien lo estás preparando a ese ser querido para que él sepa cómo enfrentar ese momento de adversidad? Y aquí esta iglesia está reconociendo cómo un grupo de personas, todos se pusieron de acuerdo en contra de Cristo. Lo dice ahí Herodes, verso 27, Pilato, los gentiles y todo el pueblo de Israel, todos en contra de Cristo, queriendo echar abajo todo lo que Cristo estaba haciendo, y nunca pudieron destruir lo que Cristo estaba haciendo. Todo lo contrario, se cumplió lo que ya estaba establecido por Dios, que tenía que haber derramamiento de sangre para que todos pudiésemos tener el perdón de los pecados. Y esta iglesia entendió que sus vidas estaban en manos de Dios. Esta iglesia entendió que podrían venir a las vidas de ellos situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero que era Dios el que tenía el control, que era Dios el que tenía un buen propósito a pesar de que las cosas fueran malas. Y que lo más importante es que se cumplieran los propósitos de Dios. ¿Cómo puede esto cambiar la vida de una persona? Terminamos con esto. ¿Cómo puede, si yo entiendo que hay un Dios que es soberano, si yo entiendo que hay un Dios que tiene el control de las cosas, cómo puede eso cambiar mi vida? Empecemos con cosas sencillas primero. Empecemos con cosas sencillas y después usemos cosas más fuertes. Cosas sencillas. Por ejemplo, cuando tú haces un compromiso de cierta hora con una persona y eso no sale, eso no se cumple, la persona te falla, quedaste en una hora y la hora no se cumplió. ¿Cuántos de los que estamos aquí, eso, el que alguien quedamos en una hora y esa persona no estaba a la hora que habíamos quedado, eso es motivo de que la persona se ponga muy mal, muy molesta? La persona está realmente fuera de control. ¿Por qué? Porque habían quedado en un lugar en una cierta hora y no estuvo esa persona en ese lugar y a esa hora, y es motivo de una reacción muy fuerte. Una persona que entiende, a ver, ¿quién es el que tiene el control de las cosas? El control de las cosas las tengo yo. Yo soy el que mueve los tiempos, yo soy el que ordena todo para que todo esté a la hora que debe de estar. No. Sí, con eso no quiero decir que no hay que ser puntual, no estoy diciendo eso. Yo lo que me estoy refiriendo es cómo me pongo yo con esa persona, cómo trato yo a esa persona, de qué manera ahora es mi manera de desenvolverme con esa persona. Cuando yo entiendo, a ver, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Dios permitió esto para probar mi carácter? ¿Dios permitió esto para probar qué tan paciente soy? Dios permitió ahorita esta situación de diferencia entre esta persona y yo para que yo pueda mostrar si soy una persona que va madurando, una persona que va teniendo dominio propio, o voy siendo una persona
porque siempre tengo ese carácter intolerante, no tolero el error, no tolero esas situaciones y actúo de una manera muy enérgica. Esa es una situación común, es una situación que puede suceder no solo en tiempos y horarios, es una situación que pasa con cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, la comida. ¿Cuántas personas se molestan porque la comida no estuvo con el sabor? Cuando la comida no estuvo con el sazón o cuando no era el platillo que la persona quería. ¿Cuántas personas ahí sacan un carácter que es capaz de agarrar las cosas y aventarlas? Decirle verbalmente a la otra persona: no sirves, ¿cómo voy a creer que tú? Mira las cosas que estás haciendo. Esa es una persona que no se da cuenta que si eso está pasando es porque Dios lo está permitiendo para que salga lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros queremos tener el control de las cosas y no nos damos cuenta que no somos nosotros los que tienen el control de las cosas? Es Dios. Es Dios. Cuando una persona entiende que hay un soberano y que Él es el que gobierna y Él es el que tiene el control, no solo las cosas sencillas de la vida, hasta las cosas más difíciles de la vida, uno actúa con humildad. ¿Qué cosas más difíciles pueden venir en la vida? La pérdida de un ser querido, la pérdida de bienes materiales, serias circunstancias complicadas que se están enfrentando en lo personal o como familia. Y cuando uno entiende que hay un Dios que es el que tiene el control de las cosas y que ese Dios es el que está tratando contigo, vemos aquí el ejemplo a seguir. Una iglesia humilde que se sometió a ese Dios y le dijo: tú eres el soberano, tú eres el que tienes el control de las cosas, tú eres el que tienes todo perfectamente ordenado. Hace tiempo leía el testimonio de un pastor de África. Es claro que en muchos lugares de África, sobre todo aquellos que son de un desarrollo mucho menor aún que nuestro país, no se vive en las condiciones que nosotros vivimos. Y este pastor era de una de esas zonas donde había un muy bajo desarrollo y había serias condiciones de carestía. Y este pastor había ido a una reunión donde había pastores de otras partes del mundo. Y ese pastor africano se acercó con uno de esos pastores que era de otra zona del mundo. Y ese pastor le dijo al otro pastor, el pastor africano le dice al otro pastor: cuando ustedes están atravesando un momento difícil, ¿cómo le oran a Dios? Y el otro pastor dijo: bueno, le pedimos a Dios que nos ayude, le pedimos a Dios que nos libre de esos problemas, le pedimos a Dios que las situaciones cambien. El pastor africano dijo: nosotros en África le pedimos a Dios que nos dé espaldas más fuertes para poder soportar esa situación. Muchos de nosotros tenemos problemas en nuestra relación con Dios porque queremos que Dios nos quite todos los problemas. Queremos que Dios nos ponga un camino lo más sencillito, lo más suplido, que no haya ninguna carestía, que no haya ninguna dificultad, un camino bien fácil. Cuando tenemos problemas, no es pecado orar por ello, le pedimos que ese problema se acabe. Cuando tenemos enfermedades, le pedimos que esa enfermedad se sane. Pero pocas veces oramos como oró esta iglesia. Tú tienes el control de las cosas, tú sabes lo que estás haciendo. Danos el denuedo para seguir viviendo como tiene que vivir un cristiano. Denuedo es esa llenura del Espíritu, denuedo es esa gracia para mantenerse firme en esas verdades. Denuedo es también ese carácter presto para responder a lo que Dios nos está llamando. Denuedo es
mantener firme, fogosa esa relación con Dios. ¿Qué año nos espera? 2020. ¿Qué año espera usted este 2020? Yo hace unos días tenía una reunión con mi familia, sobre todo con mis hijos, y yo les decía, ya me puse a hacer cuentas, ya me puse a hacer números, y según mis cuentas y mis números, pareciera que este año vamos a salir de esas complicaciones económicas. Pareciera que en mis cuentas todas mis sumas dan. Pero con humildad me volví a mis hijos y les dije, pero no debo de confiar en mis cuentas. No debo de confiar en las posibilidades económicas. Más bien debería de estar preparado para un escenario más complicado. Debería estar preparado para un escenario que no estoy viendo el día de hoy. ¿Qué es lo que usted espera el siguiente año? A lo mejor también eso. Ya te lo colocaste en un trabajo y a lo mejor, ¿cómo hace el mexicano cuando espera que algo bueno le venga? Voy a tratar de ser más claro. Es un gesto que solemos hacer con las manos. Ahí está. Como que tenemos algo aquí, lo calentamos bonito, ¿no? Ya está, ya lo tengo. ¿Y qué pasaría si lo que tú piensas que vas a tener no llega y se pone todo al revés? ¿Cuántos de nosotros nos voltaríamos hacia Dios y nos quejaríamos? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me haces esto? ¿Cuántos de nosotros en ese momento vamos a ver claridad en los pecados de otros? Mira ese que anda secuestrando, mira ese de ahí que nada más anda robando, mira ese de ahí que se la pasa todo el tiempo nada más haciendo cosas malas. Y no estamos teniendo ojos para ver a ese Dios que dice la palabra que de tal manera nos amó, que ¿a quién dio? Dio lo más valioso que él tenía, a su Hijo. Acompáñame a un último pasaje, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice, ¿ya lo tiene? Verso 4. Ahí está. Fíjese qué pasaje tan importante. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se retrasa. Dios nunca se demora. Tal vez algunos de nosotros consideren que sí, es que Dios no me está respondiendo. Es que Dios no me está ayudando. Es que todas las cosas están en contra mía. Ya me fue mal en esto, ya me fue mal en el otro. Esto también se me está poniendo muy complicado. Y consideramos que las cosas están fuera del control de Dios. No, Dios es soberano. Él tiene el control perfecto de todas las cosas. Hay una alabanza que hace unos días estaba recordando. Y esta alabanza habla sobre la soberanía de Dios. Y dice, Rey soberano, sujetas. ¿Quién se la sabe y me ayuda con lo que me falta? Tú te la sabes, ayúdame. ¿Qué dice? ¿Sujetas qué? Sujetas el bien y qué. Dígalo fuerte, sujetas el bien y qué. No es que Dios sea el hacedor del mal, no, Él no es hacedor del mal, no pasa cosa mala por su mente, pero aún el mal que sale de nosotros, Dios lo tiene sujetado. Dios tiene el control de él, como controló el pecado de Herodes, como usó el pecado de Pilato, como usó el pecado del Sanedrín y de todo el pueblo, y lo usó nada más para que se cumpliera una cosa, el perfecto plan de salvación.
Ellos pensaban que estaban derrotando a Dios. Ellos pensaban que estaban logrando sus planes y no se daban cuenta que era todo lo contrario, que en la victoria de ellos mismos estaban siendo derrotados. Y en lo que ellos creían que estaban derrotando a Cristo, Dios estaba triunfando con Cristo. Verso 4, Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento, ¿de qué? Del tiempo. Cuando alguien te pregunte, pero ¿por qué Cristo nació hace 2000 años? Porque ese era el momento. Ni un segundo antes, ni un segundo después, ni una década de adelanto, ni una década de atraso, ni un año, ni un día. El día que Cristo tenía que nacer, nació. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y lo envió para lograr lo más grande: la salvación de tu alma, la salvación del alma mía y la salvación de toda aquella persona que quiera creer en Él. Porque así lo dice la palabra: para todo aquel que en Él cree, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez tú eres alguien que estás esperando que el próximo año te vaya bien. Por las cuestiones laborales ya estás en un buen trabajo. Tal vez tú piensas que te va a ir bien porque ya como persona ya tienes cierta edad y ahora ya puedes y tienes libertad para ciertas cosas. Te estás parando sobre una plataforma que no es estable. Te estás parando sobre una tabla que está en arenas movedizas. Párate sobre la fe. Párate sobre la verdad de que Dios es soberano. Párate sobre la verdad que Él tiene el control de las cosas. Párate sobre la verdad que Dios es perfecto. Párate sobre la verdad que Dios realmente está interesado en ti. Dios está interesado en ti, en tu vida. Tal vez alguien diga: ay, pues no sé dónde está el interés de Dios, si me ha ido, como dice también una expresión muy mexicana, como en feria. Ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué Dios te está tratando así? ¿Porque tienes un corazón soberbio? ¿Porque tienes un corazón caprichoso, que quieres la vida a modo? ¿Quieres la vida para tú hacer con ella todo lo que tú quieras? ¿Y no has tenido ojos para ver lo que Dios quiere que veas? A veces los padres, cuando estamos disciplinando a nuestros hijos, ellos por ser niños de repente se agachan y el llanto les gana. Y uno como padre les dice: a ver, levanta la vista, a ver, levanta la cara, a ver, mírame a mí. ¿Sí le llegamos a decir eso los padres a los hijos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué quieres que te mire a ti? Porque quieres que oiga bien lo que tú le vas a decir. Porque quieres que le quede claro, que entienda que si en algún momento le estás disciplinando no es porque no lo amas, sino todo lo contrario. Lo estás disciplinando por cuanto mucho lo amas. ¿Cierto o no? 2019 fue un año duro, difícil. ¿No será que Dios nos estuvo disciplinando y Dios quiere que levantes la mirada, que lo veas a Él? Que quites de tu corazón esa necedad y esa rebeldía. Qué hermoso que a nuestros niños en escuela dominical les estuvieron hablando del carácter de Dios, les estuvieron hablando de los atributos de Dios. Este es un atributo que bueno es recordarlo muy seguido. Hay un soberano que no es injusto, un soberano que es tan amoroso, que entregó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Tan amoroso que con el advenimiento de Jesús cambió el mundo y cambió para siempre. Ustedes, de los que celebraron Navidad, no solo celebre el nacimiento de Cristo, celebre su vida. Acá lo dice claramente este versículo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. ¿Qué es redimir? Rescatar. ¿Qué es redimir? Limpiar lo que se había contaminado. ¿Qué es redimir?
quebrantar las cadenas del pecado que esclavizan a la persona. ¿Qué es redimir? Darle vida al que estaba muerto. ¿Qué es redimir? Renovar lo que estaba todo destruido, derruido por el pecado. ¿Qué es redimir? Dar una nueva vida. Cristo recibió el pecado de nosotros y nos dio la herencia que Él se había ganado por una vida perfecta, una vida de obediencia, una vida de santidad. Él fue ungido hasta el cielo fue ungido por Dios. Allá en el cielo está recibiendo todo el honor que Él merece. Pero acá en la tierra, todo el tiempo de su ministerio, recibió críticas, recibió burlas, recibió rechazos, recibió desprecios. Y hasta en el día de su muerte estuvo solo. Me ha tocado estar en hospitales cuando hay gente delicada. Me ha tocado estar en hospitales cuando hay personas que están a punto de morir. Ahí está toda la familia. Me ha tocado ver personas que no exhalan su último aliento hasta que no llega ese hijo, hasta que no llega esa persona que tanto querían ver. Me ha tocado ver personas así. Hasta que logran ver a ese ser querido, sea un hijo, sea un hermano carnal, sea el esposo, sea la esposa, hasta que no está esa persona, no exhala su último aliento. Cristo murió solo. ¿Cuánto amor por ti? ¿Cuánto amor? ¿Habría un desequilibrio en la balanza si hago tremenda celebración solo por su nacimiento e ignoro el propósito total de su vida? Nació y vivió para morir por mis pecados. Nació y vivió para ese verso 5. Amado, ¿quieres un verso para todo este año? ¿Por qué no tomas estos dos versículos? ¿Por qué no tomas estos dos? Porque esos dos hablan de la soberanía de Dios. Dios es el que tiene el control de los tiempos. ¿No te gusta? Vas a chocar contra esa roca, vas a batallar contra eso. Dios es el que tiene el control. No eres tú, no soy yo. No es la política, no es la sociedad, no son los economistas, no son las universidades, no son los centros de investigación y de conocimiento. Es Dios el que tiene el control. ¿Por qué no tomas estos dos versículos para ti? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios es bueno. No hay palabras. Decirle soberano tal vez puede ser una palabra para algunos muy chocante y muy fuerte, pero puedes ver el amor de este soberano entregando a su Hijo. Puedes ver el amor de este soberano soportando nuestros pecados y nuestras maldades, porque Él todo lo ve, soportando nuestro mal corazón hasta que llegue el cumplimiento del tiempo, cuando tú puedas entender quién murió en la cruz por ti. Y que si tú te paras sobre esa roca, si empezando el 1 de enero te viene una situación difícil, el 1 de enero, tú te humillas y dices: bueno, Dios es el que tiene el control de las cosas, Dios es el que está tratando conmigo, Dios sabe por qué esta situación me viene justo ahora. Porque ¿qué quieren hacer todos el 1 de enero? El recalentado, ¿no? ¿No? ¿No les gusta el recalentado? Luego dicen que es más sabroso el recalentado. O sea, el 1 de enero todo el mundo anda desvelado, trasnochado. El 1 de enero quieres levantarte un poco más tarde, descansar. A lo mejor el compadre, la comadre: oye, vente al recalentado, y ya estás afilando, no los dientes, los cubiertos, para ir al recalentado. Y justo ese día pasa algo muy complicado, algo que no solo cambia el día, cambia la vida. El domingo pasado me tocó predicar en la iglesia de Tochapa
y a las 3 de la tarde tenía una reunión con un grupo de hermanos, nuevos discípulos en la casa. Íbamos a tener un tiempo de convivencia, pero también un tiempo de compartir el testimonio, cómo Dios llegó a mi vida. Y Dios nos bendijo, pasamos un tiempo muy agradable. Algunos hermanos por algunas situaciones no pudieron llegar. Y bueno, acabó la reunión y viene la hora de recoger y arreglar un poquito las cosas. Y como familia, la realidad es que habíamos acabado cansados. Y por ahí de las, creo, 9 de la noche, algo así, una familia dentro de nosotros que vivió hace un tiempo en casa con nosotros, vivieron 2 años en casa con nosotros, nos vemos no solo como hermanos, nos vemos como familia, nos llaman y nos dicen que la hermanita Arely estaba muy grave en el hospital. Ella estaba embarazada y estaba a riesgo de su vida y riesgo del bebé. Eran cerca de las 10 de la noche, quieres descansar, te llega una noticia de este tipo y lo que hicimos como familia, nos pusimos a orar. Y de verdad se los digo con mucho amor, en ese momento como familia pedimos por la vida de Arely y pedimos por la vida del bebé, confiando en que Dios en su misericordia nos iba a conceder las 2 cosas, la vida de la joven y la vida de la pequeñita, aunque las expectativas eran muy complicadas para las 2. Después de haber orado, nos cambiamos, fuimos allá al hospital. Pues eran escasas las noticias porque no se puede entrar, no puede uno estar ahí donde está ella. Y bueno, su mamá salía y nos daba algún comentario. Fueron pasando las horas, entró la madrugada un poco y yo me volteo hacia mi esposa y a mi familia y le digo, bueno, los llevo a la casa y me regreso. Y me preguntan, pero ¿por qué te regresas? Le digo, porque en el hospital ya no te dejan entrar, estás en la calle, estaba haciendo un friazo. Le digo, se va a quedar Memo, se va a quedar su hijo, van a estar aquí afuera. No podemos entrar, pues siquiera les traemos la camioneta y aquí que estén en la camioneta. Y en eso el hermano José Luis, con mucho amor, dice, no te preocupes, hermano, si quieres llévame a mi casa y yo les dejo mi carro y ahí que se queden ellos en el carro. Y así le hicimos. El día de ayer, gracias a Dios, la hermana Arely fue dada de alta. Es una noticia que alegra mucho el corazón. Yo cuando pude hablar con Arely le dije, hija, la verdad es que ustedes nos han bendecido mucho, tú estás bien y la bebita, gracias a Dios, aunque le faltaban 2 meses de gestación, está bien. Porque qué agridulce hubiera sido que tú estuvieras bien, pero que Dios hubiera llamado a la bebita. Qué cosa tan difícil eso. O al revés, que la bebita esté bien, pero que tú hubieras muerto. Y cada año, qué complicado iba a ser celebrar el cumpleaños de la bebita y recordar que ese mismo día, el día que la bebita nació, Dios te llamó a ti. Digo, qué Dios tan bueno, qué Dios tan bueno. Aquí estás tú y ahí está la bebita. Y la verdad que nos consoló y nos fortaleció hasta el día de hoy esa noticia. Dios sabrá si nos concede esa bebita y algún día sea una de las niñas que ande aquí caminando, sea una de las niñas que está allá en escuela dominical. Dios sabrá si la deja. Él nunca se equivoca con lo que hace. Aunque son noticias duras, pero cuando uno se agarra y uno entiende que ese Dios soberano nunca se equivoca, siempre tiene un tiempo exacto, uno con humildad se somete a ese Dios y le dice, Señor, te entrego mi vida. Voy a tomarme de tu palabra, voy a dirigirme por tu palabra. Si usted es alguien que el día de hoy no se está dirigiendo por la palabra de Dios, yo quiero animarte. Yo quiero animarte, entrégate a Dios, vuélvete a Dios, deja que Dios a través de su palabra te dirija. Es un Dios tan bueno, es un Dios tan misericordioso, es un Dios tan lleno de poder que
de verdad la vida se puede vivir gracias a esa fe, gracias a ese amor que Dios no solo derrama a través de Jesucristo, sino cada día de nuestra vida. Amén. Pero si tú no te tomas de ese Dios soberano, vas a vivir la vida en tus propias fuerzas, si te va bien, si te va mal, si alguien te ama, si alguien no te ama, si alguien te acepta, si alguien te rechaza, y tu vida va a ser un carrusel de emociones. Un día vas a estar muy feliz y el otro vas a ser infeliz. Un día vas a estar satisfecho y otro tiempo vas a pasar con mucha insatisfacción, porque estás en tus propios medios y en tus propias fuerzas. Pero cuando uno se toma de un Dios que es inmutable, no cambia, porque ese es otro atributo de Dios. Dios no cambia, es inmutable. Si usted se toma de ese Dios soberano, si usted confía en Él, así vengan los momentos más duros, tú estarás agarrado de Dios. ¿Qué hombres nos dejaron palabras que hablan de la soberanía de Dios? Ahí están las expresiones de Job. ¿Qué dijo Job de la soberanía de Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Qué palabras que halagan, qué palabras que exaltan a un Dios que es soberano, que lo reconocen. Es tan bueno que da, pero es tan bueno que también quita. Es tan bueno que sana, pero también es tan bueno que hace la llaga. Porque así es como volvemos nuestros ojos a Él. Y hay otro hombre que también en un huerto, antes de que le llegara la hora más complicada, él dijo: Padre, aparta de mí esta copa, pero no hagas mi voluntad, sino la tuya. Jesús exaltando a un Dios soberano que tiene el control de las cosas. Bienvenido el 2020, bienvenido, bienvenido un nuevo año. ¿Qué vaya a traer enero, febrero, marzo, abril, diciembre? No lo sé. Pero sí sé que cada día puedo tener acceso y comunión con un Dios que es bueno. Cada día puedo tener la relación con ese Dios que me va a ayudar a pasar los momentos más duros. Eso sí lo sé. De eso tengo seguridad completa. ¿Por qué? Porque fue el propósito por el cual envió a Cristo, para redimir a los que estábamos perdidos. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a orar para terminar esta reunión, pero ponga en su mente esa iglesia cuando escucharon las amenazas. Como le decía, estamos en una sociedad que quiere que nos alejemos de Dios, quiere que confiemos en otras cosas, quiere que confíes en el horóscopo, quiere que confíes en la buena suerte, quiere que confíes en ciertas características personales. Si eres joven, si eres bonita, si eres guapo, si eres atractivo, el mundo y la sociedad quiere que confíes en eso. Tal vez tú eres una persona que tienes una profesión y tú estás confiando en tu profesión. Todo eso es tan pasajero. Hoy tenemos trabajo y mañana podemos no tenerlo. Hoy tenemos salud y mañana podemos estar tan enfermos. Hoy tenemos un bien material y mañana pudimos haberlo perdido por una mala administración, por una mala decisión, por un robo, para obtener recursos y poder solventar tal vez algún tratamiento. Lo único que no cambia, lo único que no es pasajero, es Dios. Es Dios. Si el 2020 es un año que te va bien, prosperas, no hay enfermedades y logras con creces, como dice la palabra, los anhelos de tu corazón, acuérdate que hay un Creador.
Acuérdate lo que Dios le dijo a ese pueblo que iba a entrar a la tierra prometida y le decía: vas a llegar a una tierra que tú no cultivaste, vas a sacar agua de cisternas que tú no cavaste, vas a cosechar el fruto de árboles que tú no sembraste y tú no cuidaste. Y cuando toda esa prosperidad te inunde, acuérdate de tu Creador. Acuérdate quién fue el Dios que te cuidó en el desierto. Acuérdate quién fue el Dios que te hizo entrar en tierra que fluye leche y miel. Y si este 2020 para ustedes es la tierra prometida y la tierra que fluye leche y miel, no se olvide que hay un Creador. Pero si este 2020 para ti es ese desierto lleno de serpientes, lleno de escorpiones, acuérdate que en el desierto Dios siempre sustentó a su pueblo con su maná, con su gracia, con su presencia. ¿Cómo venga este 2020? No lo sé. Puedo inferir que va a ser un año duro y complicado, puedo inferirlo. Pero este 2020 que sea un año repleto, lleno de la gloria de Dios. Que sea un año donde nosotros, cada uno, confíe en la gracia de Dios. Porque su gracia nunca nos llevará a donde no pueda ayudarnos. Su gracia nunca nos dejará solos, ni estaremos huérfanos. Siempre estaremos en sus manos. Padre, tú eres el único y suficiente soberano. No hay otro como tú. Permítenos que este año 2020 sea un año donde nos des tal gracia, tal denuedo, que desde este púlpito podamos darte a conocer. Que las personas que vengan a esta reunión puedan conocer al Dios vivo y verdadero. Que tu palabra, Señor, sea una palabra vívida, una palabra que nutra no la mente nada más, sino el alma y el espíritu, Señor. Una palabra que sea bendecida por ti y que cumpla tus propósitos. Señor, como iglesia nos sometemos a tu soberanía. Que cada discípulo pueda humillarse y reconocer que hay un Dios, uno solo, que es el que tiene el control de todas las cosas, que no se equivoca, aun cuando en algunos momentos se presentan situaciones muy tristes, dolorosas y complicadas. El que tiene el control, el que sujeta el bien y el mal, eres tú. Y bendecimos hoy tu nombre, Señor, te exaltamos. Hoy estamos en la semana 52. Han pasado 52 semanas donde has sido fiel, donde has estado a nuestro lado caminando en cada momento. Te bendecimos de todo nuestro corazón, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito seas, Jesús. Amén.